La Red Marciana presenta... Juguemos a los histocromos. Hola y bienvenidos a Histocromos, este nuevo espacio dedicado a ver pildoritas históricas, anécdotas, curiosidades, vamos, lo que nos encontraríamos de toda la vida detrás de un cromo, ¿no? De cuando jugábamos los cromos de pequeño, la viñetita que tendremos detrás, o algo parecido, pero estas pildoritas históricas que seguro son el agrado de los oyentes. Soy Sergio Valencia y hoy os quiero traer un tema que a mí me encanta, me apasiona, y es relacionado con la astronomía en Grecia. En general me gusta la astronomía y os voy a contar un poco esta parcela de la astronomía en Grecia, en qué avance o qué desarrollos hicieron, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, decir que los griegos fueron los primeros en dar explicación científica a lo que es el firmamento, que veían e intentaron medirlo, ¿no? Hacer mediciones, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Ya por el siglo VI a.C., los astrónomos griegos se percataron que debían existir varias bóvedas porque veían que había en una bóveda principal que englobaría todo el globo terráqueo, se encontrarían las estrellas, pero detectaron ciertos elementos que no eran fijos, eran móviles y no estaban en esa bóveda celestial, ¿no? Y entonces esos elementos, ¿quiénes eran? Pues eran el Sol, la Luna y 5 brillantes objetos similares a las estrellas que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y dijeron que cada uno estaría en una bóveda diferente, estando la bóveda más cercana en la de la Luna y la más lejana la de las estrellas, ¿no? El orden más o menos que tenían era la bóveda de la Luna, después Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas. Es curioso porque estos 7 cuerpos, ¿no?, fueron denominados planetas. Y eso viene del griego, que significa errante. Entonces eran como esas estrellas errantes, ¿no?, que un poco erraban y se movían por el firmamento, ¿no? La primera medición científica de una distancia cósmica fue realizada sobre el año 240 a.C. por Erastóstenes de Cirene. Este era un personaje bastante peculiar porque este hombre era el director de la Biblioteca de Alejandría, que era la institución más avanzada del mundo, o sea, del mundo conocido, el sitio donde se aglutinaba todo el conocimiento de la humanidad prácticamente era la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, que desgraciadamente años después se quemó, ¿no? Y lo que hizo fue el siguiente experimento. El 21 de junio, el día del solsticio de verano, el día más largo del año, cuando el sol se encontraba justo al mediodía, cuando estaba en lo más alto, midió la sombra que daba un palo en la ciudad de Siena, en Egipto, que se encontraba justo en el trópico de Cáncer, y ahí vio que no existía sombra. Los rayos del sol llegaban perpendicularmente al palo y no dejaban ninguna sombra, porque se encontraba a un ángulo de los rayos solares de 0 grados. Y a esa misma hora midió en Alejandría, que se encontraba a 750 kilómetros al norte de Siena. Y vieron que ahí la sombra formaba un ángulo de 7,5 grados con la vertical. Entonces, claro, la explicación tenía que ser que la superficie de la Tierra, al ser redonda, prácticamente en esa época todos pensaban que la Tierra era redonda ya, es decir, todos los filósofos y científicos griegos ya pensaban que era la Tierra redonda. Bueno, pues él, basándose en que la Tierra era redonda, pues midió los ángulos, que el ángulo que medía de esos 7,5 grados y en otros 0 grados, y calculó el arco de circunferencia que tendría la Tierra. Y suponiendo que la Tierra era redonda, era una esfera perfecta, redonda, calculó el diámetro y la longitud de circunferencia. Y es curioso porque le dio que el diámetro era aproximadamente 12.000 kilómetros
hay que saber que el diámetro de la Tierra aproximadamente está achatada por los polos, ¿vale? Pero por el ecuador es de 12.756 kilómetros, es decir, tenía un error del 5,9%, y que la longitud de la circunferencia de la Tierra eran 40.000 kilómetros. Para que sepáis, tiene en realidad 40.091 kilómetros en el ecuador. Luego, estábamos cometiendo un error ahí del 0,22%. Es decir, estamos hablando que 240 años antes de Cristo, ya este hombre, Eratóstenes de Cirene, hizo unas mediciones que prácticamente clavó con las medidas reales de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que no prevaleció este valor, porque 100 años antes de Cristo, otro astrónomo griego, Posidonio de Apamea, repitió los mismos experimentos, llegando a la conclusión que tenía unas medidas muy distintas. Tenía 29.000 kilómetros, la longitud de la circunferencia y el radio menor. Claro, ¿qué ocurre? Que este valor más pequeño fue el que aceptó Ptolomeo, y entonces a partir de entonces es el que se consideró válido durante los tiempos medievales. Claro, ¿qué ocurre? Que Colón, cuando fue al descubrimiento de América, tomó la cifra de Ptolomeo, y fueron las escritas a partir de Ptolomeo, y creía que el viaje a Asia era de 3.000 millas. Si hubiera conocido el tamaño real, seguramente no se hubiera aventurado a ir a Asia, y seguramente no hubiera descubierto América, ¿no? Entonces, bueno, es curioso como elegir una medida u otra, la ucronía que nos hubiera llevado, ¿no? Bueno, finalmente, sobre el año 1521, bueno, entre el 21 y el 23, 1521 y 1523, la flota de Magallanes, ¿no? O sea, cuando hizo la circundidora toda la Tierra, pues, bueno, el barco que llegó, porque solo llegó uno, ya pudieron restablecer que el valor correcto era el calculado por Eratóstenes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este hombre, que quede ahí, que fue el primero que lo consiguió, aunque no quedó para los anales. Después hubo un intento de cálculo de la medida de la distancia entre la Tierra y la Luna. Y es muy curioso porque esto lo hizo Hiparco de Nicea. Lo hizo aproximadamente sobre el año 150 a.C. Y fue el que utilizó esta distancia entre la Tierra y la Luna. Y utilizó el método sugerido un siglo antes por Aristarco de Samos. Ahora después vamos a hablar de este Aristarco de Samos, que para mí fue realmente el gran revolucionario de la astronomía griega, ¿no? Bueno, pues la verdad que lo de Aristarco es que era para echarlo de comer aparte, nota, era impresionante. Bueno, pues resulta que Aristarco ya había supuesto que los eclipses lunares eran debido a que la Tierra se interponía entre el Sol y la Luna. Ahora después comentaré un poco más sobre Aristarco y por qué llegó este hombre a esta conclusión. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la curva de la sombra de la Tierra al cruzar por delante de la Luna indicaba los tamaños relativos entre la Tierra y la Luna. Entonces, a partir de eso, es decir, era la sombra que estaba proyectando en la Luna, era el cuarto menguante, etcétera. El arco que teníamos en la Luna era la proyección de la Tierra en la Luna. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, por método geométrico, conociendo la longitud de la circunferencia de la Tierra, se podía calcular esa medición de arco, llevar a qué distancia podría estar. ¿Qué pasa? Que bueno, que este hombre, Hiparco de Nicea, tomó la cifra de Eratóstenes, es decir, unos 12.000 kilómetros, y calculó que de la Luna debía hallarse unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Vamos, lo de este hombre es impresionante, porque la distancia que hay entre la Tierra y la Luna son 384.403 kilómetros. Es decir, se equivocó un 0,1%. Impresionante. Pero bueno, esta medición de la Luna y la Tierra, que este hombre, Hiparco de Nicea, fue el que dio con una medida más exacta, también intentaron hacer también la distancia entre la Tierra y el Sol. Y esto lo intentó hacer este Aristarco, ¿no? Aristarco de Samos, que ya digo que el nota era impresionante. Bueno, el hombre lo que hizo fue, utilizando un método geométrico parecido, utilizando también los eclipses, intentó calcular esa distancia, le dio que se hallaba unas 20 veces más alejado que la Luna.
¿Qué ocurrió? Que en realidad está 400 veces. Entonces, claro, ahí erró bastante, ¿no? Y claro, las medidas del Sol también le daban un poco distintas. Aún así, le dio que el Sol era 7 veces mayor a la Tierra, evidentemente muchísimo más, pero lo que sí señaló fue que era ilógico suponer que el Sol, de un objeto de tan grandes dimensiones, girase en torno a nuestro planeta. Y argumentó que debía ser nuestro planeta el que giraba alrededor del Sol. Bueno, él fue la primera persona que dijo que el Sol era un sistema heliocéntrico y que la Tierra giraba alrededor de eso. Fue la primera persona que postuló eso. ¿Qué ocurre? Que los astrónomos de la época discrepaban por un concepto, que era el siguiente. Era el movimiento de las posiciones relativas de las estrellas. Si la Tierra giraba alrededor del Sol, las estrellas, las cosas eran como afirmaba Aristarco, entonces debía verificarse un movimiento de las estrellas fijas. Es decir, las estrellas fijas tenían que moverse algo. ¿Qué pasa? Que ellos observaban un año tras otro y veían que no se movían. Había dos explicaciones para ello. La primera explicación es que la Tierra no giraba alrededor del Sol, punto 1. O el punto 2 es que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero las estrellas estaban tan lejos que ese movimiento era tan pequeño que no se percibía en tan poco espacio de tiempo. Por desgracia optaron por la primera posibilidad y posterior astronomía, empezando por Hiparco y Ptolomeo, emitieron toda clase de hipótesis con movimientos celestes basándote en una opción de la Tierra inmóvil, una teoría geocéntrica con una luna a 384.000 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa? Que todo este planteamiento, hasta que en 1543 no llegó Nicolás Copérnico, pues es lo que se mantuvo, ¿no? Y es que estuvimos totalmente engañados, ¿no? Porque no se plantearon esa segunda posibilidad, que las estrellas podían estar muy lejanas. Bueno, y hasta aquí esta pildorita sobre la astronomía de Grecia. Si tenéis más comentarios ustedes o conocéis más historia de la antigua Grecia respecto a la astronomía, dejadlo en comentarios y espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.